Muy bien, 5 de la tarde con 10 minutos. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los colegas que van a participar de este taller práctico en base a la circular número 13/2020 de nuestra dirección académica. Este es un ciclo de webinars que tienen el propósito de seguir capacitando al plantel docente. Les recuerdo que ya hemos tenido una primera experiencia el martes 1 de septiembre con la doctora Ilona Peters, que trabajó con nosotros la conversión de un Google Docs en objeto virtual de aprendizaje. También se realizó ayer jueves 3 de septiembre en la mañana de 9:30 a 10:30. Continuando con este ciclo, el magíster Mario Antesana esta mañana a las 10 de la mañana compartió con nosotros sus conocimientos a través de este taller de gestión y administración de la plataforma Moodle versión 3.0, y hoy en la tarde vamos a también aprovechar sus competencias y sus capacidades del magíster Mario Antesana. Comenzamos ahora hasta las 18:30. Gestión y administración de la plataforma Moodle versión 3.9. No sin antes dar la palabra a nuestra directora académica, magíster Catherine Escobar, para que pueda introducir a nuestro ponente. Adelante, magíster, por favor. Buenas tardes a todos los colegas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Antes de comenzar con el evento, es necesario informarles que a partir de las experiencias académicas y administrativas que se han recabado durante el semestre 1-2020, también considerando la normativa universitaria que ha entrado recientemente en vigencia, estamos hablando del Reglamento Transicional de Cursos Virtuales de la Universidad Mayor de San Simón, así como otras disposiciones complementarias, para encarar los procesos de virtualización en las distintas unidades de la Universidad Mayor de San Simón. También considerando aquellas recomendaciones que han sido emanadas de los trabajos de investigación que han sido desarrollados a su vez por la Oficina Educativa, el Instituto de Investigaciones y el Centro Interdisciplinario PRO-IVANDES, se ha contemplado la necesidad de implementar de forma progresiva en nuestra facultad un sistema de acompañamiento en la función docente que permita reforzar y crear servicios académicos y administrativos de apoyo al docente en su labor educativa. Entre uno de estos servicios se encuentran las actividades de formación docente en contenidos relacionados a la planificación académica, a la producción de recursos educativos y materiales didácticos, tanto gráficos, audiovisuales y multimedia, así como la administración de las plataformas Moodle y Google Classroom. En esta ocasión es para mí un verdadero honor contar con la participación de todos ustedes en esta segunda actividad académica de formación docente del semestre, denominado Gestión y Administración de la Plataforma Moodle, versión 3.9. El webinar será realizado con la participación del distinguido magíster Mario Antesana Yugar, quien es administrador de empresas a nivel de licenciatura. Cuenta con una especialidad en innovación pedagógica universitaria y con una maestría en gestión estratégica de las organizaciones, además de otros cursos de actualización y formación docente. Asimismo, es docente universitario a nivel de pregrado y posgrado y consultor de empresas en tecnologías, capacitación y mejoramiento de procesos. Finalmente, es importante destacar en el magíster Antesana su invaluable labor y contribución como responsable de la Unidad de Tecnologías de la Información en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. El objetivo del webinar es el de mostrarnos las nuevas características de la versión 3.9 de la plataforma digital Moodle, así como la configuración básica de un curso que está dentro de este entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, se van a trabajar sobre aquellos elementos que son componentes característicos de un curso que está siendo gestionado a través de este entorno. Estimado magíster Antesana, le damos una cordial bienvenida y le agradecemos sobremanera su importante aporte en el desarrollo de este sistema facultativo de acompañamiento en la función docente. Estimados colegas, para terminar, nuevamente de la manera más atenta les envío a todos ustedes un cálido saludo y los mejores deseos de inicio de semestre. Muchas gracias a todos por su participación y comprometida labor educativa. Muchas gracias, muy buenas tardes, estimados docentes. Es un gusto
participar de estos eventos, contribuir con un granito de arena a la actividad que se está realizando, sobre todo durante esta cuarentena. Sin mayor preámbulo vamos a dar inicio. La charla de hoy tiene que ver con la gestión de la plataforma Moodle, la gestión desde un punto de vista de profesor de un curso, ¿no? Voy a tratar de abordar, bueno, por lo limitado del tiempo, voy a tratar de abordar aquellos aspectos que podrían ser de utilidad. Bueno, primero algunos que responden a algunas inquietudes que han ido mostrando, manifestando durante el semestre anterior, y algunos otros elementos que considero que podrían ser de utilidad al momento de gestionar sus propios cursos. Entonces, si bien no vamos a poder profundizar demasiado en estos elementos, sí el propósito es mostrarles algunos elementos que existen, que están disponibles dentro de la plataforma y que en su momento podríamos también profundizar a través de una sesión específica para abordar algunas de esas temáticas, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio. Los que están utilizando la plataforma Moodle desde el anterior semestre ya habrán notado que han habido cambios importantes en nuestra plataforma, cambios que tienen que ver con la parte visual, gráfica, pero también algunos otros cambios a nivel interno, ¿no? Sobre el rendimiento y sobre el funcionamiento mismo de la plataforma. Entonces vamos a comenzar abordando rápidamente algunos de estos elementos. En esta charla vamos a abordar primero algunas características nuevas de Moodle, después vamos a conversar sobre la configuración básica de un curso. Si bien esto ya seguramente lo conocen, lo han podido ver en algún momento, también creo que es importante revisarlo nuevamente para poner en relieve aquellos elementos, aquellos parámetros en la configuración de un curso que son de importancia, ¿no? Y que hay que tener cuidado para poder tener una mejor gestión del curso. Después vamos a abordar un poquito sobre la gestión de grupos, que es otra inquietud que se ha manifestado, sobre cómo se gestionan, cómo se manejan. Bueno, en realidad vamos a abordar muy rápidamente cómo se configuran los cursos. Hasta ahí vamos a poder abordar el día de hoy. Voy a comentarles un poquito sobre las insignias, que es una herramienta que tiene el Moodle ya desde la versión 3.5 para adelante. Después vamos a hablar un poquito de las calificaciones, unas consideraciones generales basadas en dudas que han tenido. La finalización de actividades también, esa es una herramienta que no se la está utilizando mucho, pero que presenta bastante valor al momento de trabajarla. Y finalmente, restricciones de acceso a una actividad o recurso que también puede ser de interés, ¿no? Repito, esto ha sido armado en base a muchas inquietudes y consultas que he recibido durante la gestión, entonces considero que podría ser de utilidad. Bien, sobre las características de Moodle, como ya les comenté, en la parte visual es una presentación bastante más gráfica, ¿no? Pero además se ha cuidado el tema de la responsividad. La responsividad es un término que hace alusión, se utiliza mucho en términos de informática, ahora que está tan de moda el uso de plataformas y de entornos virtuales, hace alusión a la posibilidad de que una plataforma o un entorno, una interfaz, se acomode de manera adecuada, cómoda a diferentes tamaños de dispositivo, porque ya sabemos que ahora la utilización de las plataformas y de las páginas web no es exclusivamente a través de PCs de escritorio con pantallas grandes o de laptops, sino que nuestros estudiantes sobre todo utilizan mucho celulares, inclusive tablets, ¿no? Entonces, la plataforma está pensada para que, la presentación de la plataforma más bien, está pensada para que se acomode de manera adecuada, fluida a diferentes tamaños de dispositivo. Esto un poco en la parte inicial. Aquí les muestro un poquito. Esta es la página, sin embargo está mostrada en un tamaño de presentación más reducido, ¿no? Como si fuera la pantalla de un celular. Entonces va acomodando los diferentes elementos de modo tal que pueda ser posible leerlos sin necesidad de manejar o de volcar, digamos, la pantalla del dispositivo, ¿no? Esa es la responsividad. Después, en cuanto a colores, formas y el estilo mismo de la página, se ha dado una estructura un poquito más cuidando la marca corporativa, por así decirlo, ¿no? Es decir, está más identificado con la institución. Han podido ver que tenemos ahí en la portada está la fachada, ¿no? La fachada de la facultad, está identificado claramente el logotipo inclusive de la universidad. Entonces hemos utilizado unos elementos gráficos sobre el paseo autonómico, ¿no? Todo esto gracias a la unidad de producción multimedia que nos ha cooperado con este tema. Entonces hemos logrado una presentación bastante, creo que agradable, ¿no? Y que se identifica mucho con nuestra institución.
Por otro lado, hay mejoras de rendimiento. La plataforma es un poco más veloz, más estable. Si bien algunos colegas me decían, bueno, estos días hemos notado que está más bien más lento, ¿no? Sí hemos tenido problemas de conectividad en el campus, ¿no? Estamos todavía pendientes de que los resuelvan. Es un problema que ha sucedido a nivel central. Nuestro principal proveedor, que es Entel, ha tenido algunas dificultades en términos de conectividad de la fibra óptica. Entonces, en el transcurso de ayer, hoy han estado presentes los técnicos resolviendo, pero eso es, digamos, un tema a nivel general que esperamos que ya se vaya resolviendo. En general, se comporta bastante más rápido y más estable la plataforma misma, ¿no? Después hay unos elementos nuevos sobre accesibilidad. Aquí entendida como la posibilidad de dar mayores posibilidades de que personas que tienen, por ejemplo, limitaciones en la vista puedan utilizar la plataforma de mejor manera. Entonces, por ejemplo, esta es la presentación de la plataforma una vez que uno ha ingresado con la cuenta de usuario. Tiene la posibilidad de activar, que ustedes pueden ver en la parte izquierda inferior, hay un botón que dice configuración de accesibilidad. Entonces, esto está disponible para cualquier usuario, no solamente para los profesores, ¿no? Cualquier estudiante puede activarla. Entonces, una vez que se hace clic en ese botón, aparece esta pantalla y uno puede elegir, tenemos disponible una fuente para dislexia, por ejemplo, ¿no? Y además podemos habilitar la barra de accesibilidad. Activando estas dos cosas, en la parte superior se habilita esta barrita que nos permite aumentar el tamaño de la fuente, de la letra. Además, también podemos cambiar el contraste de los colores y esta es una fuente que está incorporada ya en Moodle, que está orientada, bueno, los expertos en el área de pedagogía y ciencias de la educación saben más que yo en esto, pero se supone que está orientada a que las personas que tienen dislexia pueden tener una mejor lectura, ¿no? del contenido. Entonces, lo mismo, cuando podemos cambiar el contraste, ¿no? de la página, de modo tal que personas que tienen alguna dificultad, cansancio en la vista, etcétera, puedan acceder de mejor manera. Este es un incremento en el tamaño de la fuente, por ejemplo, ¿no? Bien, eso en cuanto a algunas características generales iniciales. Ahora vamos a abordar la configuración básica del curso, ¿no? Como les había dicho, esto no es desconocido seguramente para muchos de ustedes, pero sí quiero revisar rápidamente algunos elementos que son de interés y de utilidad. Entonces, cuando ingresamos a nuestra página del curso, a la plataforma, tenemos disponible aquí nuestro curso o cursos, ¿no? Pueden ser varios, en algunos casos están administrando 2, 3 o 4 cursos distintos. Entonces, accedemos a nuestro curso. Bueno, primero antes de entrar, acá podemos ver que en este caso yo le he puesto una imagen, ¿no? Muchos de ustedes sí han hecho ese trabajito de ponerle una imagen, una introducción, lo cual le da un mejor aspecto visual a la plataforma y al curso mismo, además de que ayuda al estudiante a orientarse fácilmente. Recuerden que hay estudiantes que están utilizando hasta en 3 o 4 asignaturas distintas la misma plataforma. Entonces, si no hacemos este trabajito de incorporar acá algún elemento gráfico, puede ser un poquito confuso, ¿no? Accidentalmente pueden hacer clic en otro curso distinto y, bueno, generar una confusión, ¿no? Entonces, si le ponemos algún elemento gráfico y una pequeña descripción, se ve mucho mejor y es mejor presentada la plataforma, ¿no? Entonces, es una sugerencia. Como les digo, muchos ya lo han hecho y los felicito. Y los que no han podido hacerlo todavía, pues lo pueden hacer, ¿no? Eso está dentro de la configuración del curso. Entonces, ya estamos dentro del curso acá. Pueden ver que los iconos, algunos de los colores de los iconos han cambiado. Esto para mantener una armonía con la presentación gráfica general del curso. O de la plataforma más bien, entonces, pero siguen funcionando más o menos de la misma manera. Acá en la parte izquierda tenemos el menú de opciones, como siempre, tenemos el acceso a los participantes, insignias, que lo vamos a comentar luego, inclusive competencias, pero este tema no lo vamos a ver ahora porque es un tema bastante complejo y traería bastante debate, pero también esta versión de Moodle tiene esa posibilidad, las calificaciones, el acceso a la página principal, etc. Algo que con seguridad que algunos han extrañado en esta nueva versión, nuestra plataforma, es que acá no están incluidos algunas opciones para acceder a la edición del curso, ¿no? A la actualización del curso mismo, a modificar el comportamiento del curso. Entonces, ya me preguntaron sobre ese tema, ¿no? No está apareciendo, nos han quitado el acceso, cosas así. Lo que ha sucedido es que se ha cambiado de lugar, ¿no? Pueden observar en la parte superior derecha, hay este botoncito con el engranaje.
Este botoncito con engranaje aparece en muchos lugares cuando estamos editando una actividad, cuando estamos modificando algo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de participantes, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace este botoncito es llevarnos a opciones de configuración de lo que estemos viendo en ese momento. En este caso, estamos en el curso, entonces nos va a llevar a las opciones de configuración. Haciendo un clic, tenemos varias opciones. Ahí está editar ajustes, que es lo que vamos a entrar enseguida. Tenemos opciones de finalización del curso, que en otro momento lo vamos a comentar. Podemos hacer filtros, podemos poner configuración de calificaciones, una copia de seguridad. Ya les he publicado un tutorial para que hagan la copia de seguridad, seguramente muchos ya lo conocen. Pueden restaurar la copia de seguridad, importar, reiniciar el curso, esto también ya lo vimos con otro tutorial. Entonces algunos ya tienen esa idea, ¿no? De dónde estaba. Entonces acá y tenemos esta opción que la vamos a ver despuesito, que nos lleva a otras opciones adicionales. Entonces, en primera instancia, para poder configurar nuestro curso, nos vamos a editar ajustes. Una vez que ingresamos allá, tenemos este formulario. Entonces, lo primero que está apareciendo acá, en este caso, es un curso de práctica. En el caso suyo está apareciendo el nombre de la materia, ¿no? Eso en algunos casos he visto que lo han complementado, ¿no? Han puesto, por ejemplo, la EL, ¿no? Quechua, o han puesto alguna cosita al final. No hay problema, ¿no? Eso se puede hacer, siempre tratando de mantener el nombre de la materia lo más intacto posible, porque está así definido en nuestro plan de estudios. Lo que sí les voy a pedir que no modifiquen es este segundo elemento, el nombre corto del curso. Este nombre corto nos permite mantener un vínculo entre el curso, los estudiantes inscritos en el curso y la inscripción oficial que tenemos en nuestras bases de datos. Entonces, de esta manera yo puedo identificar más adelante, cuando hagamos la adición, cambio, retiro de materias, yo voy a poder identificar qué estudiantes son nuevos, por ejemplo, ¿no? Que se han inscrito recién, y voy a poder migrarlos de manera automática, ¿no? Esa es una ventaja. Si ustedes modifican esto, ya se rompe el vínculo, entonces no voy a poder hacer ese rastreo, ¿no? de qué estudiantes corresponden a qué curso y cuáles son nuevos. Entonces nos va a complicar un poquito eso, ¿no? Si se rompe ese vínculo, tendrían que hacerlo ustedes manualmente, ¿no? Que es otra alternativa, ¿no? Pero siempre tratamos de facilitarles un poquito el trabajo. Entonces, por favor, ese dato no. Un detalle interesante es que cuando estamos en cualquier formulario, creando una actividad, modificando algo, siempre tenemos estos iconos de signo de admiración en rojo, que significan que esos datos son obligatorios, ¿no? Que tienen que estar presentes. Si yo lo borro esta parte del nombre corto o el nombre completo y hago el intento de guardar, pues me va a saltar un error, ¿no? Me va a advertir de que no se puede guardar sin eso. Después, estos símbolos de signo de interrogación permiten acceder a una pequeña ayuda, ¿no? Una pequeña explicación de qué significa o para qué sirve ese elemento. Entonces, acá básicamente son esos dos elementos que ustedes pueden modificar. La categoría son categorías hemos creado por cada carrera para tener un mejor orden, para que los cursos estén organizados. Entonces, esto en lo posible no hay que modificarlo, a no ser que haya una razón en particular, ¿no? Bien, un elemento de configuración importante es este de mostrar u ocultar el curso, ¿no? Si hacemos un clic en esa opción, nos da esas dos posibilidades. Mostrar es obviamente para que el curso esté disponible para cualquier estudiante que esté inmatriculado, que pueda ingresar. Además, se muestra el curso en el listado de cursos general. Y si quisiéramos que no esté disponible porque lo estamos configurando o porque finalmente ya concluyó la gestión y queremos dejarlo oculto para que ya no sigan ingresando a participar o qué sé yo, entonces podemos ocultarlo, ¿no? Después tenemos como otro elemento la fecha de inicio del curso. Esta fecha es indispensable, pero digamos que no es obligatorio modificarlo, aunque sí recomendable. Lo que sucede es que esta fecha, bueno, cuando hemos creado los cursos, la mayoría de ustedes lo hemos hecho en los meses de abril, mayo seguramente, ¿no? En algunos casos marzo. Entonces se ha quedado con esa fecha, ¿no? Entonces dice inicio, por ejemplo, 10 de marzo, digamos. Entonces, dejándolo con esa fecha, evidentemente eso no va a interferir en el desarrollo del curso, pero es recomendable que esta fecha sea lo más real posible, ¿no? En este caso, no sé, 2 de septiembre o 1 de septiembre, porque eso también se muestra en la plataforma, ¿no? Entonces, si es una fecha muy antigua, podría dar lugar a confusiones del estudiante y no saber
si realmente es el curso actual, por un lado. Por otro lado, esta fecha se utiliza al momento de reiniciar el curso nuevamente y definimos una nueva fecha y todas las actividades que están programadas con fecha de realización se reprograman en base a la nueva fecha que ustedes carguen. Entonces, por eso es importante, es recomendable que esta fecha sea una fecha correcta. Lo que sí no es necesario utilizar es la fecha de finalización, porque esa fecha de finalización no afecta en nada más, ¿no? No es importante. El siguiente, el número de identificación del curso, que no lo estamos utilizando ese campo. Y acá abajo viene la descripción, el resumen del curso. Este es el detalle que les había comentado hace un rato, que es recomendable que ustedes lo pongan. Lo que sí les sugiero que no pongan un texto demasiado largo tampoco, y en lo posible no con formato, ¿no? Porque a veces copiamos, digamos, de un Word y tiene tablas o tiene cosas así, y esos caracteres no siempre se interpretan muy bien. Entonces, bueno, puede dar algún pequeño problemita de visualización. Entonces, ¿qué ponemos acá? Se sugiere una pequeña descripción de en qué consiste el curso o tal vez pueden poner algo de los elementos de competencia, no sé, una cosa así relativamente breve, pero descriptiva, útil para el estudiante. Un poco más abajo tenemos los archivos resumen del curso. Acá es donde subimos la imagen, ¿no? Fíjense que solamente acepta imágenes de estos formatos, que son los más utilizados. Entonces, si tienen una foto de entonces, algo que represente el curso que están llevando adelante, o buscan uno en internet también, no pasa nada, entonces lo suben acá. Y eso ayuda a mejorar la parte visual del curso. Un poquito más abajo tenemos el formato. Esto sí es importante que lo veamos porque Moodle tiene cuatro formatos de curso que permite, de los cuales nos interesan a nosotros solamente dos, ¿no? Ahí están los cuatro posibles. Los dos que nos interesan son formato de temas o formato semanal. Estos otros dos tienen otro propósito, no lo vamos a tocar ahora porque no es de utilidad para el contexto que estamos utilizando el Moodle. Entonces, el formato de temas permite mostrar el curso organizado justamente por temáticas, ¿no? Entonces, podemos tener, supongamos, 4 temas. Entonces, aparece el primer tema, el primer bloque, dice tema 1, le podemos poner el título. Dentro de ese bloque ponemos, por ejemplo, los recursos, ¿no? El material de lectura, podemos poner en una etiqueta el objetivo, podemos poner el contenido, el índice, no sé. Después podemos registrar ahí mismo las actividades correspondientes a ese tema y así, ¿no? Entonces va a estar organizado tema 1, tema 2, tema 3, de modo tal que el estudiante sepa siempre en qué lugar está, ¿no? Esa es una forma útil de utilizar este formato. El formato semanal justamente configura los bloques en función de las semanas. Entonces, si elegimos el formato semanal, lo que hace Moodle es agarrar la fecha de inicio que teníamos acá arriba. Voy a regresar un ratito. Esta fecha de inicio. Y a partir de esta fecha de inicio va configurando el primer bloque una semana desde esta fecha hasta la siguiente, ¿no? Segundo bloque desde el día siguiente hasta la segunda semana y luego la tercera y así, ¿no? La cantidad de bloques que hayamos definido. Esa modalidad, ese formato, es útil cuando estamos trabajando un curso corto, ¿no? Un curso, por ejemplo, que va a durar un mes, ¿no? O 6 semanas, por ejemplo. Entonces, en ese caso quisiéramos dosificar las actividades y el material en función de cada semana. Entonces, puede ser útil. En el contexto nuestro, como son asignaturas semestrales y un semestre dura aproximadamente entre 15 y 20 semanas, sería demasiado, ¿no? Imagínense 15 bloques de semanas, no sería manejable. Entonces, lo que se recomienda en este caso es utilizar el formato de temas. Así pueden manejar nivel de temáticas y dosificar las actividades y el material en función de cada tema, ¿no? Entonces elegimos temas. Después de eso tenemos la paginación del curso. La primera opción es la predeterminada, que nos muestra todo el curso en una sola página, es decir, están tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, hasta el tema N, ¿no? Entonces está todo y cuando el estudiante ingresa, pues tiene todo el recorrido del curso ya disponible. Esto puede ser útil en cierto aspecto porque el estudiante de un solo golpe de vista puede recorrer todo el curso. Pero también puede ser complicado si es que el curso incluye demasiados recursos, materiales y actividades.
Entonces, si cada tema incluye, por ejemplo, 3, 4, 5 recursos, otros 5 actividades y además hemos puesto URLs y hemos puesto texto, entonces puede hacerse demasiado largo, ¿no? Una página muy extensa y también eso puede generar confusiones. Entonces, en ese caso, cuando es mucho material que estamos incluyendo, se sugiere mostrar una sección por página. De ese modo les va a mostrar solamente el bloque del primer tema y a partir de ahí ellos pueden recorrer al bloque 2, al bloque 3 y también pueden saltar de manera fácil con este botón, secciones del curso. Entonces, cuando definimos por una sección por página, aquí aparecen todos los temas, las secciones aparecen listados, entonces el estudiante puede elegir de manera directa a qué tema quiere saltar, ¿no? Entonces, esto, bueno, en función de la cantidad de recursos y de actividades que vayamos a cargar. Esto para que no se vea demasiado recargada en una sola página, ¿no? Bien, después de eso, las otras opciones no son muy necesarias. Acá sí, en archivos y subida, un poco más abajo, tenemos un valor que se puede seleccionar. Este valor lo que hace es limitar el tamaño de los archivos que van a poder subir los estudiantes. Esto es para los estudiantes. El límite para los docentes en este momento es de 30 megas. Es decir, un archivo, ustedes pueden subir un archivo, un audio, un pequeño video, un texto, un libro, un documento en PDF, hasta de 30 megas, ¿no? Por ahora esta es nuestra limitación. Esto porque tenemos algunos límites de espacio, pero también les adelanto una buena noticia. Hace unas horas hemos recibido un nuevo servidor, ¿no? De nuestra facultad, un nuevo equipo que nos va a permitir ampliar significativamente esa cantidad, sobre todo para los docentes. Entonces ya vamos a tener un poquito más adelante, en una o 2 semanas, noticias sobre eso. Vamos a estar instalando, preparando el servidor, que eso es un poquito complejo, pero lo vamos a preparar y vamos a poder darles mayor espacio de almacenamiento y también va a mejorar el rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, por ahora, por lo pronto, la capacidad límite está en 30 megas para docentes y los estudiantes. Esta es la parte donde ustedes definen para sus estudiantes. La sugerencia es que no pongan tamaños muy grandes, porque a no ser que espere que el estudiante suba, por ejemplo, un video o un audio, ¿no? Que eso sí puede ser un poquito grande. Un video más que un audio, ¿no? Un audio no debería exceder, no sé, unos 5 megas. Pero si necesito subir videos, bueno, tal vez ahí sí podría serme inclusive insuficiente los 10 megas. Pero lo que les voy a pedir es que tratemos de dosificar, porque si no, los estudiantes también suben documentos a veces sin ton ni son y saturan también el espacio que por ahora es limitado, ¿no? Bueno, siempre va a ser limitado, pero esperemos que dentro de poco ya va a ser menos. Entonces, esto en función de los trabajos que ustedes esperan recibir, ¿no? Si solamente espero recibir documentos en Word, alguna vez alguna fotografía, algunas imágenes, quizá alguna vez un audio, pues con 5 megas tendría, creo, el tamaño suficiente, ¿no? Pero eso, bueno, lo deciden ustedes. En definitiva, pueden dejarlo también en el valor predeterminado, en los 10 megas, ¿no? Pero bueno, es una decisión de ustedes. También puede ser un poco más práctico si reduce. Después, un poquito más abajo, tenemos el rastreo de finalización. Esta es una opción que es sumamente útil, interesante. Vamos a verlo enseguidita, porque esto influye en la posibilidad de marcar o de resaltar aquellas actividades que el estudiante ha completado, ¿ya? Esto normalmente por defecto está en no. Entonces hay que habilitarlo si queremos utilizarlo. Entonces vamos a recordar esta opción más adelante, porque vamos a ir viendo cómo se utiliza esta finalización para las actividades, ¿no? Entonces si quiero utilizar esa opción, tengo que poner en sí. Después más abajito tengo la opción de los grupos. Aquí puedo definir si mi curso va a utilizar grupos separados, grupos visibles. Esta opción habilita para el resto de la plataforma el manejo de los grupos, ¿no? Pero no es obligatoria, no obliga, no fuerza el uso de este modo, a menos que yo elija la siguiente opción. Aquí dice forzar el modo de grupo. Entonces, si yo elijo acá, por ejemplo, grupos separados, y aquí le digo sí, entonces va a forzar en las actividades más adelante, que yo vaya configurando,
que necesariamente se utilicen grupos y que estén separados. Cuando hablemos de los grupos, vamos a ver qué implica un grupo separado o qué implica un grupo visible, ¿no? Pero esa es la opción de cómo la utilizamos, se define en primera instancia acá. Y el agrupamiento, que es una forma de agrupar grupos, ¿no? Es un grupo más grande, digamos así. Entonces, bueno, eso también lo vamos a conversar un poquito más adelante, ¿no? Entonces se define acá. Bien, eso en cuanto a la configuración inicial de un curso, ¿no? Entonces les recomiendo, les sugiero que revisen, le echen un vistazo a la configuración básica de su curso para ver qué elementos podrían ser de utilidad, activarlos, algunas cositas pueden hacer ajustes, subir una imagen, una pequeña descripción, siempre es útil para la ubicación del estudiante y para la mejor presentación también de su curso en la plataforma. Bien, ahora vamos a abordar el tema de los grupos, ¿no? Vamos a ver que también tiene sus particularidades, pero vamos a verlo acá en términos un poco generales. A partir de la presentación inicial del curso, estamos ya dentro del curso, como siempre tenemos el botoncito del engranaje que nos permite desplegar las opciones avanzadas de configuración y aquí tenemos aún más, ¿no? No aparece aquí la parte de grupos por defecto, entonces necesito ingresar a esta opción. Una vez que ingreso acá, tengo aquí la administración del curso, aquí están las opciones que tenía antes, editar ajustes, filtros, configuración de calificaciones, ¿no? Estas las tenía en el menú antes, pero aparece además esta opción de usuarios, ¿no? Que es la que me va a permitir hacer estas modificaciones. Entonces me voy a usuarios y aquí me aparecen usuarios matriculados, aparecen grupos y otros usuarios. Entonces la opción que voy a utilizar es esta de los grupos. Entonces esto me lleva a esta pantalla, esta interfaz, donde tengo los grupos. Entonces, por defecto, aquí tengo un grupo creado, pero ustedes pueden crear la cantidad de grupos que quieran para separarlos. En la parte inferior, acá están los botones. Aquí dice crear grupo. Puedo crear un grupo de forma manual, es decir, uno por uno, o puedo hacer la creación de grupos automático. La creación manual, bueno, si es un grupo pequeño, vamos a suponer una clase de, no sé, pues unos 30 estudiantes, bueno, no es muy complicado, quiero hacer grupos de 5 personas, entonces son 6 grupos, no va a ser muy complicado, ¿no? Puedo hacerlo manualmente, crear los grupos, ir asignando a las personas. Pero si tuviera, por ejemplo, una clase de 100, de 150 o mucho más, pues ahí ya el asunto sería complicadísimo, ¿no? Mucho trabajo el estar creando. Entonces puedo acudir a esta opción de crear grupos automáticamente. Primero veamos la creación de grupos de forma manual. Haciendo un clic sobre este botón, me lleva a este formulario. Aquí tengo como dato obligatorio el nombre del grupo, ¿no? Aquí tengo que ponerle un nombre a ese grupo, entonces puedo utilizar letras, números, grupo 1, grupo 2, grupo A, grupo B, o simplemente un nombre que ustedes que definan los estudiantes. Bueno, en fin, eso está abierto, ¿no? Entonces aquí ponemos el nombre de grupo. La única condición es que los nombres de grupos no se repitan, ¿no? No pueden repetirse. Entonces ponemos, por ejemplo, grupo A, no sé. Aquí podemos utilizar un número de identificación del grupo. Esto es opcional. Aquí, fíjense, acá no está el icono. Este es obligatorio, este no. Entonces esto lo podemos dejar en blanco. Si queremos, podemos poner una descripción del grupo, ¿no? Más adelante también se podría delegar esta tarea a un estudiante. Después podemos utilizar una clave de matriculación. Esta clave de matriculación permitiría a los estudiantes adscribirse ellos al grupo, ¿no? Yo puedo entregar esta clave de matriculación a 5 personas, por ejemplo, y con esa clave ellos podrían incluirse en el grupo, ¿no? Es una forma de generar los grupos. Si lo dejo en blanco, pues no pasa nada. Mensajes de grupo, si habilito esta opción, aquí solamente tengo 2 posibilidades, ¿no? Sí o no. Si habilito esta opción, les da la posibilidad a los estudiantes de enviarse mensajes privados, ¿no? Toda la plataforma tiene un mecanismo de mensajería. Ustedes ven en la parte superior, en la barra esta de presentación inicial, donde está el logotipo de la universidad, a la parte derecha, hay este iconito, ¿no? Que está como la nube de diálogo. Entonces, entrando a esa opción, es el mecanismo de mensajería que tiene el curso, donde uno puede mandarle un mensaje en privado a una persona. Eso está activo siempre, ¿no? Le puede mandar, por ejemplo, el estudiante a su profesor, un profesor al estudiante. Eso es 1 a 1. Además, una copia de ese mensaje se envía al correo electrónico que el usuario tenga registrado en la plataforma. Habilitando esta opción de mensajes de grupo,
el estudiante puede enviar un mensaje a todos sus miembros de grupo, a todos sus compañeros de grupo, perdón. Y el docente, el profesor, puede enviarles un mensaje a todo el grupo también, ¿no? Entonces facilita un poco la fluidez de la comunicación, pero bueno, eso siempre, los mensajes donde se ven en la plataforma o se ven en el correo electrónico, ¿no? Eso hay que dejarlo claro, porque a veces pensamos que sus mensajes podrían llegar, por ejemplo, a un WhatsApp, y eso no lo tenemos integrado acá, ¿no? No existe eso para Moodle. Pero puede ser útil si es que lo van a aprovechar. Después podemos subir una imagen, un icono, algún dibujito, algo que identifique al grupo. También cuando son pocos grupos, podemos darnos esa tareita, ¿no? De incluir tal vez una imagen, alguna cosita así, también puede ser de utilidad. Después de eso, simplemente un clic en guardar cambios. Observen que en este formulario el único campo obligatorio es el de nombre del grupo, ¿no? Nada más, el resto es totalmente opcional. Entonces hago un clic en guardar cambios y ya el grupo va a aparecer listado. Entonces luego hago lo mismo, repito el procedimiento para el grupo 2, grupo 3, la cantidad de grupos que quiera. Entonces ese procedimiento, dijimos, es útil cuando tenemos relativamente pocos estudiantes, ¿no? Y podemos darnos esa tarea, porque además en esta parte, en esta pantalla de acá, perdón, voy a revisar un ratito, acá, es donde yo puedo seleccionar un grupo, y aquí voy a ver los miembros del grupo, y en esta parte es donde puedo añadir usuarios. Entonces tengo que añadir para cada grupo, de la manera manual, digámoslo así, tengo que entrar acá y elegir uno por uno los miembros del grupo. Entonces, bueno, puede ser una tareita un poco morosa también, ¿no? Si es que son muchos estudiantes. Entonces, ¿cómo hacemos si quisiera utilizar la creación automática? Tenemos acá el segundo botón. Ingresando ahí, me aparecen estas opciones, ¿no? Obligatorias, tengo estas dos inicialmente. Aquí tengo que poner cómo se van a llamar los grupos. Dice esquema de denominación. Este símbolo arroba me permite, o sea, lo que hace es insertar una letra del alfabeto correlativa para cada grupo que vaya creando. Entonces, por ejemplo, si yo lo dejo así, tendría grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, etcétera, ¿no? Hasta la cantidad de grupos que haya solicitado crear. Entonces, esa es una forma de crear. La otra opción podría borrar esta parte de grupo, dejar solamente la letra, el arroba. Entonces, eso va a crear simplemente como A, B, C, D. Bueno. Después, la creación automática dice basada en, puede estar basada en el número de grupos, perdón, o en el número de integrantes también. O sea, puedo decirle, a ver, quiero que me cree, por ejemplo, si estoy basándome en el número de grupos, le puedo decir, quiero que me configure 10 grupos, ¿no? Aquí pongo la cantidad de grupos 10, y cuando ejecute voy a tener exactamente 10 grupos creados, y a esos 10 grupos creados se le van a asignar los estudiantes de la manera más equitativa posible. Si son, por ejemplo, 100 estudiantes en mi clase, en los 10 grupos voy a tener a 10 estudiantes en cada grupo, ¿ya? ¿Qué pasa si son menos? Porque nunca vamos a tener el número exacto, ¿no?, que quisiéramos. Entonces pueden ser, por decir, son 95 estudiantes, quiero crear 10 grupos. Entonces, no es que va a crear 9 grupos de 10 y uno de 5, ¿no? Puede haber ese riesgo. Entonces, vamos a ver enseguida, hay una opción para limitar eso. La otra posibilidad es que acá elija, en lugar de número de grupos, elija por número de integrantes. Entonces, le puedo decir cuántos integrantes quiero. Quiero crear grupos de a 5, pero, bueno, que el sistema calcule cuántos grupos necesito. Entonces es otra forma, ¿no? Puedo poner acá por número de integrantes, pongo 5, y a partir de ahí va a generar automáticamente esa cantidad de grupos, ¿no? Aquí esto activa o desactiva la opción de los mensajes de grupo, que es equivalente a la que vimos hace un rato, ¿no? Después, eso es en la creación. Ahora, ¿qué pasa con los miembros de grupo? Un poquito más abajo tengo estas opciones. Dice seleccionar los miembros con rol, bueno, por defecto estudiante, ¿no? ¿Qué roles podemos utilizar dentro de un curso? Básicamente ustedes como profesores van a ver 3 roles, ¿no? El primero, que es el de profesor. El profesor tiene la opción de hacer cualquier configuración dentro del curso, dentro de su curso, ¿no? Puede cambiar los parámetros que hemos visto hace un rato, puede crear actividades, puede calificar en las actividades, puede asignar estudiantes a grupos, puede matricular estudiantes, desmatricular estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? El otro rol es el profesor sin permiso de edición. Un profesor sin permiso de edición hace, lo que puede hacer es calificar, ¿no? No participa en las actividades, es decir, no, el profesor es como un auxiliar, digámoslo así, ¿no? No va a hacer las tareas, puede calificar en las tareas, ¿no? Puede entrar y poner calificaciones sobre un foro, sobre una tarea, sobre un taller, ¿no?
pero no puede editar la configuración de las actividades, ¿no? No puede modificar, por ejemplo, la fecha de entrega, no puede cambiar la descripción del curso, algunos de los parámetros del curso, ¿no? Entonces, esa limitación. Es un perfil útil, sobre todo cuando queremos darle participación a un auxiliar, a alguien que nos ayude en la parte de calificación, de soporte, de trabajar con los estudiantes, ¿no? Y finalmente el rol de estudiante. El rol de estudiante, que es el que participa, ¿no? Es el que utiliza los recursos y hace las actividades. Entonces, acá para los miembros del grupo siempre vamos a utilizar los estudiantes, ¿no? Seleccionar miembros del grupo, asignar miembros al azar, aquí está, ¿no? Podemos asignarlos al azar, puede ser de forma alfabética, puede ser por nombre y apellido, por apellido-nombre, por el número de identificación de la plataforma. Entonces, bueno, es una especie de forma al azar, ¿no? Entonces, nosotros elegimos, ¿no? Si quiero crear los 10 grupos y tengo 100 estudiantes, entonces puedo elegir simplemente al azar. Si digo no asignación, la plataforma crea los grupos, pero no asigna estudiantes, o sea, los deja vacíos para que yo manualmente tenga que inscribirlos a los grupos, ¿ya? Entonces puedo hacer esa opción si solamente quiero que se vayan a crear los grupos, ¿no? Pero si quiero que además los estudiantes se inscriban, entonces aquí puedo elegir una de las opciones, ¿no? Por ejemplo, al azar. Entonces, aleatoriamente agarra a los estudiantes, los va acomodando de acuerdo a lo que se necesita. Aquí tenemos algunas opciones. Dice, evitar el último grupo pequeño. Eso es lo que les decía hace un rato. ¿Qué pasa si tenemos 95 estudiantes y quiero crear 10 grupos? Si no marco esto, el sistema lo que haría es crear los 10 grupos, asignaría 10, 10, 10, 10, 10 hasta llegar a 90 y el último grupo lo dejaría con 5. Si marco esta opción, entonces lo que va a hacer es tratar de balancear, de equilibrar. Entonces, en lugar de tener un solo grupo con 5, va a tener, por ejemplo, varios grupos con 9 estudiantes, ¿no? Hasta que logre compensar. Entonces van a haber grupos con 9 y grupos con 10, ¿no? Esa es una forma de nivelar para que no tenga esos grupos pequeñitos. Podría quedarme un estudiante. Si tengo 91, por ejemplo, me va a quedar un estudiante suelto. Entonces, al elegir esta opción, el Moodle lo que hace es nivelar lo mejor posible, de modo que la diferencia no sea más de un estudiante de un grupo a otro. Bien, después, ignorar usuarios en grupos. Esto es cuando ya tengo grupos creados, ya tengo estudiantes en esos grupos y quiero crear otros grupos adicionales, pero de estudiantes que recién se han incorporado, por ejemplo, ¿no? Entonces, podría hacer todo este trabajo. Quiero crear, por ejemplo, 2 grupos nuevos de estudiantes al azar, pero quiero que solamente me considere los que no tienen grupo todavía. Entonces, puedo marcar esta opción y lo que hace el módulo es generar grupos solo con esa cantidad de estudiantes que no están registrados en ningún grupo. Y bueno, incluir únicamente matrículas activas. Esta es una opción. Lo que sucede con la matriculación es que el Moodle asigna por defecto durante un tiempo la matrícula, ¿no? Normalmente el tiempo es suficiente para completar el semestre, ¿no? Pero al cabo de ese semestre, pues bueno, se desactiva la matriculación de ese estudiante, ya no puede entrar. Entonces, es una opción útil cuando uno crea los MOOCs, ¿no? Los MOOCs son cursos que están disponibles de manera permanente para que diferentes estudiantes vayan ingresando y vayan haciendo el curso a lo largo del tiempo y no hay un límite, una finalización. Entonces, de pronto aquí quisiera que solamente los últimos estudiantes que se han registrado y que están participando formen parte de los grupos. Bueno, en el caso de ustedes no hay mucho problema, ¿no? No va a afectarles. Entonces, el botón de vista previa les lleva a una presentación de cómo se van a ver los grupos antes de crearlos, ¿no? Más o menos la distribución. Y si están conformes con eso, pues el botón de enviar ya crea los grupos y los oficializa, ¿no? Entonces, los grupos son útiles, son interesantes. Por ejemplo, cuando uno está proponiendo alguna actividad donde el estudiante o más bien el grupo tiene que presentar un producto único. Por ejemplo, hemos propuesto un ensayo, ¿no? Que tienen que hacerlo en grupo. Entonces, si no utilizamos los grupos, normalmente los estudiantes tienen que subir, ¿no? Entonces, puede ser que si son 5 integrantes, suban 3 y los otros 2 se olvidaron, no lo hicieron o se descuidaron, pero también han participado. Entonces, al momento de calificar, ustedes tendrían que fijarse en la carátula del trabajo y de ver a ver quiénes han participado y copiarles la calificación, ¿no? Cosa que puede hacer moroso el trabajo. En cambio, si utilizamos los grupos, puedo configurar la tarea para que de manera automática,
cuando uno de los integrantes de grupo suba la tarea, esa sea válida para todo el grupo. Y cuando esté calificando las tareas, al calificar a uno, esa misma calificación se replique para todos los miembros del grupo. ¿No? Es una forma de utilizar esta parte de los grupos que es muy útil y alivia un poco el trabajo, ¿no? De tener que estar copiando, por ejemplo, las tareas estudiante por estudiante. Bien, eso en cuanto a los grupos. Un tema del que quería comentarles también algo es el asunto de las insignias, ¿no? Es una utilidad que el Moodle ya tiene incorporada desde la versión 3, sí, pero que se la utiliza muy poco porque también era un poco complicado utilizarla antes, ¿no? En estas últimas versiones, a partir de la 3.6, han simplificado bastante el uso de las insignias y ahora es muy interesante utilizarlas. Las insignias no tienen nada que ver, por si acaso, con la calificación. Un estudiante puede recibir una insignia, pero no por eso recibir una calificación. Sí puede ser al revés, es decir, podemos asignarle una insignia en función a una calificación que ha obtenido. Eso puede ser. Entonces, también pueden servir, por ejemplo, para motivar a los estudiantes, ¿no? A los que completen una cierta actividad, por ejemplo, van a recibir una insignia. Los que logren una cierta calificación pueden recibir una insignia. O también ustedes pueden asignar una insignia de manera individual, en base a alguna característica, algún rendimiento, alguna cuestión especial, ¿no? Entonces aquí vamos a comentar un poquito sobre las insignias. ¿Cómo se entra a las insignias? Acá en la parte del curso, en la parte de la portada del curso, digámoslo, tenemos esta opción que dice insignias. Entonces hacemos un clic sobre esa opción y nos lleva, acá yo ya tengo una insignia configurada, de ejemplo, ¿no? Pero bueno, de ustedes les va a aparecer vacío de manera inicial. Entonces acá tenemos dos botoncitos, dice gestionar insignias y añadir una nueva insignia. Entonces me voy acá, añadir una nueva insignia, y aquí me pide como datos obligatorios iniciales un nombre de insignia, tengo que bautizar a mi insignia, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Por ejemplo, premio para el más puntual, por decir algo, ¿no? Además del nombre, tengo que poner una pequeña descripción. O sea, ¿qué significa esa insignia y por qué la estaríamos otorgando? Estos datos son opcionales, el de la versión, del idioma, bueno, no pasa nada, lo puedo dejar así. Después, un poquito más abajo, tengo la opción de registrar una imagen, ¿no? La imagen es obviamente un dibujito, algo que represente la insignia que voy a entregar, ¿no? Si alguien es hábil dibujando, manejando el Photoshop, bueno, puede hacerse una pequeña imagen. Y si no, pues como yo, que soy inútil para la parte gráfica, pues podemos buscar en Internet, ¿no? Entonces descargamos de Internet algún dibujito que nos pueda representar la insignia y lo vamos a subir. Después, estos datos son opcionales, se refieren a la imagen, no necesito modificarlos. Y finalmente me pregunta la caducidad. Si no toco esto, la insignia va a estar disponible de manera permanente. Una insignia, como les dije, no tiene nada que ver con la calificación. Le puedo otorgar al estudiante y esa insignia puede estar presente en la plataforma durante todo el tiempo que el estudiante sea usuario de la plataforma también, ¿no? Si yo lo dejo acá en nunca, aunque el estudiante ya haya vencido mi curso, ya ha pasado inclusive 1 o 2 semestres, la insignia va a estar ahí. Entonces, cada vez que entre el usuario a la plataforma, pues va a ver sus insignias, ¿no? También en algunos contextos se utiliza esto como para certificar de alguna manera que el estudiante ha logrado una competencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en otros países he visto que esto lo utilizan como una especie de aliciente para el tema laboral. Entonces, como el estudiante ha obtenido una insignia de sobresaliente, por ejemplo, en varias de sus asignaturas, eso está presente en la plataforma y cuando va a presentarse algún trabajo, pues puede decirle a su empleador, ahí está en la plataforma, pueden revisar ustedes las insignias que ha obtenido, por ejemplo, ¿no? Bueno, en nuestro contexto no se utiliza mucho así, pero puede ser interesante empezar a usarlo, ¿no? Si quieren poner una fecha de caducidad, es decir, una vez que se le otorgue la insignia a alguien, cuánto tiempo va a tener de validez, podemos ponerle una fecha fija o podemos ponerle una fecha relativa, es decir, cuántos días después de la otorgación va a seguir siendo válida. En todo caso, esto es opcional, ¿no? Lo pueden dejar ahí y creamos la insignia. Una vez que hemos creado la insignia, va a ir apareciendo acá. Por ejemplo, yo tengo aquí 3 insignias de ejemplo, ¿no? Una insignia que es que voy a otorgarla a aquellas personas que se eximan, ¿no? Por ejemplo, yo los voy a eximir, vamos a suponer, a todos aquellos que logren un 150 de calificación acumulada en los 2 parciales, por darles una idea, ¿no? Entonces, no van a dar examen final, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta insignia podría servirme para eso.
Esta insignia la voy a otorgar de manera manual. Una insignia puede otorgarse de forma manual o puede otorgarse a una determinada condición, un criterio. Entonces, esta primera insignia es manual. Cuando es manual, nos vamos a fijar acá en la parte derecha, tenemos este botoncito, este icono como de una copa. Este icono indica que yo puedo otorgarlo manualmente a alguien. Entonces, entrando ahí, voy a elegir, vamos a ver enseguida, a quién voy a otorgar la insignia. Otras insignias, como esta otra, finalización del curso, dice, ¿no? Esta insignia se otorga de manera automática cuando el usuario ha cumplido una condición. En este caso es que tenga una calificación mínima de 51, es decir, es aprobado. Esta no la voy a asignar manualmente, por eso es que no aparece aquí el icono de la copa. Entonces es automática. Y esta otra insignia que también la he generado y es de manera automática, ¿no? La he llamado salto de canguro, ¿no? Es una insignia que la otorgo a aquellos estudiantes que han obtenido un gran mejoramiento en su calificación entre el primer y el segundo parcial, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una insignia que les ayuda a motivarse también a todos aquellos que han mejorado significativamente sus calificaciones. Bueno, entonces así podemos inventarnos N cantidad de insignias, las que queramos, podemos otorgarlos manualmente o podemos otorgarlos de manera automática según algún criterio en particular. Entonces acá está, cuando me entro a la parte de la copa, quiero asignar la insignia a alguien, aquí me dice qué usuarios ya tienen las insignias y a quiénes puedo otorgar. Entonces aquí voy eligiendo la persona, el usuario, el estudiante, y lo voy añadiendo. Si me equivoqué y no le correspondía a este estudiante, pues simplemente selecciono y le digo quitar insignia, ¿no? Entonces con eso voy añadiendo u otorgando las insignias más bien. Bien, eso en cuanto a las insignias. Espero que les sea de utilidad y se animen a utilizarlo. Ahora vamos a ver la parte de calificaciones, ¿no? Acá habría mucha tela que cortar, ¿no? Hay bastante de lo que podríamos hablar sobre las calificaciones. Vamos a hacer nada más una revisión rápida de algunas cosas importantes, pero necesitaríamos hacer una sesión seguramente un poco más larga, más completa, si quisiéramos abordar esa temática de forma más profunda. Bueno, lo voy a dejar a la motivación que ustedes tengan. Si quieren, de pronto podemos organizar una sesión como esta, un poco más práctica, donde ustedes estén con sus cursos y vayamos configurando las calificaciones, ¿no? De todos modos, aquí vamos a tratar de abordar algunos elementos básicos. Entonces, como siempre, a partir de la página inicial del curso, en la parte izquierda tenemos esta opción de calificaciones, ¿no? Ingresando a esta opción, nos lleva al libro de calificaciones. Acá tenemos el detalle de nuestros estudiantes. Están con las diferentes actividades que hemos propuesto y las calificaciones que han ido obteniendo. Si quiero modificar esto de las calificaciones o revisarlo, cómo está configurado, tengo que ir a este menú, informe del calificador, dice, despliego, y voy a elegir la opción de configuración de calificaciones, ¿no? Con esta opción me voy a ir a esta pantalla. Acá tengo otra vez las diferentes actividades que he configurado. Cada una de ellas está con la calificación que yo le he otorgado. Un detalle importante, ¿no? Y esto basado también otra vez en las inquietudes que han tenido el anterior semestre. Muchas veces me preguntaban y me decían, cuando entro a la configuración de calificaciones, aquí los valores no coinciden. Aquí me dice ponderaciones y hay un número mayor o menor, y esta es la calificación que yo he definido. Entonces parece que el módulo está haciendo alguna ponderación interna que yo no estoy entendiendo, decía, ¿no? Entonces lo que sucede es que voy a irme acá abajo. Fíjense acá, tengo el total del curso que es 100, ¿no? Este 100 es producto de la sumatoria de todas estas calificaciones que yo he ido poniendo a las diferentes actividades. ¿Qué pasaría si yo, por equivocación, por descuido, todas estas sumatoria de calificaciones no suma 100? ¿No? Suma menos. Vamos a suponer que suma solamente 50, ¿ya? Solo 50. Entonces, lo que el Moodle hace es que necesariamente debe completar el 100, ¿no? Porque 100 es el 100%, es el total, ¿no? Entonces, no podemos tener una calificación por debajo de 100 desde el punto de vista del curso. Entonces, lo que hace el Moodle es ponderar cada una de estas calificaciones para lograr el 100. Entonces, si yo he puesto calificaciones acá que solamente suman 50, lo que hace el Moodle es duplicar ese valor para completar al 100.
¿no? Entonces, si he puesto, por ejemplo, suma de calificaciones da apenas 90, me faltaron 10, entonces el Moodle pondera y le pondrá un poquito más para que complete al 100, ¿no? Esa es la razón por la cual a veces no coincide. Entonces, es importante echarle un vistazo a esta pantalla para poder ver si todo está bien. Si coinciden las calificaciones, me quedo tranquilo porque quiere decir que está completo, no está realmente al 100. Ahora, sobre esto, podríamos añadir categorías, por ejemplo. Las categorías son, por ejemplo, pueden ser parciales, no pueden ser prácticas, ¿no? Cada una de las categorías puede agrupar varias actividades, ¿no? Puede incluir varias actividades. Entonces, puedo tener, por ejemplo, una serie de actividades que correspondan al primer parcial y quiero que esas calificaciones salgan sobre 100, pero además, luego el segundo parcial otra vez sobre 100, el final, no sé, puede ser sobre también 100 y al final quiero una ponderación global, ¿no? Entonces, puedo manejar eso, puedo trabajar más finamente estas calificaciones y estas categorías, pero ya, les repito, eso necesitaría de un buen rato de trabajo específico sobre esta temática. Entonces, bueno, de pronto podríamos verlo más adelante. Además, Moodle nos permite, por ejemplo, añadir ítems de calificaciones que están fuera de las actividades normales, ¿no? Podemos añadir un ítem, por ejemplo, puntos extras, ¿no? Si yo añado una actividad que se llame puntos extras y le pongo, por decir, 5 puntos, acá va a haber una variación porque esto va a sumar 105. Entonces, el Moodle va a reconfigurar estas ponderaciones para que lleguen al 100. Entonces, no va a ser correcto, no van a ser puntos extras. Realmente le estoy restando a un grupo de estudiantes que no hagan esa actividad. Entonces, hay una forma de configurar un ítem de calificación que se llame puntos extras. Y en ese caso, eso no altera este 100%, sino que suma sobre el total que hayan obtenido sin pasarse de 100, ¿no? Es una forma de trabajar. Esos pequeños trucos, como les digo, habría que verlos ya un poco en detalle cuando tengamos una posibilidad de armar una charla un poquito más en detalle sobre las calificaciones. Sobre las categorías, aquí está un poquito de creación, cómo se crea una categoría. Básicamente necesito ponerle un nombre, en este caso primer parcial, por ejemplo. Moodle nos da la posibilidad de generar el resultado de ese parcial de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, media de calificaciones, medias ponderadas, la mediana, la moda, calificación más baja, más alta, una sumatoria, bueno, en fin. Inclusive más allá de estos valores, es posible definir una fórmula propia, ¿no? O sea, a ese nivel inclusive llega Moodle. Entonces podemos definir una fórmula interna que haga una calificación, no sé, especial, ¿no? Donde pondere de cierta manera ciertas actividades. Bueno, es un poco más avanzado, pero también lo permite, ¿no? Bien, entonces eso en cuanto a las calificaciones, bueno, no vamos a abordar mucho más detalle porque nos da tiempo. Vamos a programarlo, no hay ningún problema. En realidad podríamos hacerlo, no sé, inclusive la siguiente semana. Lo que podríamos hacer es tal vez centralizar esas motivaciones, hacer una lista a quienes están interesados. Habría que definir unos prerequisitos, es decir, que ya hayan creado, por ejemplo, su curso, que tengan una cierta cantidad de actividades, que esté más o menos preparado y sobre esa base podemos reunirnos para trabajar, ¿no? Bien, continuamos entonces ahora con la finalización de actividades. Esa es otra herramienta sumamente interesante, útil, como les decía, permite al estudiante hacer un seguimiento personalizado de su avance sobre la asignatura. Entonces le permite mostrarle qué actividades han completado y qué actividades quedan pendientes. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro curso, fíjense acá estoy en el curso, estoy en modo de edición, observen estas casillitas. Estas casillitas, al estilo de un checklist, pueden aparecer marcadas en función de que el estudiante haya completado esa actividad. La ventaja de esto es que le permite al estudiante hacer su propio seguimiento, ¿no? Por ejemplo, no hicimos este foro, ¿no? No participó en este foro, se olvidó, lo que sea, entonces no le va a aparecer completado, ¿no? Este otro sí está marcado, bueno, ok, lo hice, entonces me falta este otro, ¿no? Tengo que completarlo. Entonces, de manera muy rápida puede hacer un seguimiento sobre lo que le falta todavía. ¿Cómo se define el que esté o no esté marcada esta casilla? Ahí tenemos un abanico de posibilidades que los vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo puedo trabajar esto? Primero, entro a la actividad, me voy a editar y aquí me aparecen las opciones. Entonces me voy a editar ajustes. Aquí es donde voy a modificar la actividad. Entonces, en la parte de ajustes, en la parte final, aquí aparece un montón de cosas, ¿no? Arriba está el nombre de la actividad, etcétera, ¿no? Acá me voy a la sección que dice finalización de actividad. Entonces dice rastreo de finalización. Aquí tengo algunas opciones.
¿Qué me dice? No indicar finalización de actividad. Esto hace que esa casillita desaparezca. Es decir, esa actividad no la vamos a considerar para la finalización. Es una posibilidad, ¿no? No quiero utilizar eso. Bueno, la otra posibilidad es los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada. Es decir, la casilla va a estar disponible y el estudiante va a poder hacer un clic indicando ya la terminé. Obviamente eso es para su uso, ¿no? Es para que el estudiante sepa que esa actividad ya la ha completado y ya no es necesario que la revise de nuevo. Por si acaso eso no incide en las calificaciones o en otros elementos. Entonces, es una posibilidad, ¿no? Puedo dejar al estudiante que marque manualmente. O también, lo más interesante es que se muestre como completada cuando se cumpla alguna condición. Y aquí vamos a las condiciones, ¿no? Entonces, elijo eso. Y aquí puedo decirle, primero, para que se marque como completada, que el estudiante deba ver la actividad. Es decir, voy a requerir que el estudiante obligatoriamente ingrese a la actividad, vea el contenido. Ese es el primer requisito. Entonces, si lo marco esto, ya está habilitado ese requisito y no le va a marcar como completado hasta que el estudiante no haga al menos el ingreso a la actividad. Pero además de eso, puedo requerir la calificación. Entonces, acá puedo elegir una de estas tres opciones. La primera simplemente hace valer esta opción. Es decir, el estudiante ingresó, listo, ya está como completada. Si elijo la segunda, el estudiante además debe haber enviado su tarea. Recuerden que la actividad que ingresé era una tarea, ¿no? Donde el estudiante puede enviar un documento, un producto. Entonces, si el estudiante envió la tarea, ya con esta opción ya le va a marcar como completada. Pero además quiero que requiera la evaluación, es decir, que no le marque completado hasta que no envíe y yo como profesor le ponga una calificación. Entonces puede elegir esta opción de evaluación y en función de eso, esa casilla se va a marcar automáticamente cuando se cumplan las condiciones. Entonces, algunas actividades pueden variar en sus elementos acá de acuerdo al tipo de actividad. Recuerden que esta es una tarea. Pues en un foro, por ejemplo, habrá las opciones para que cuando ha hecho un cierto número de participaciones, entonces le marque como completado. O cuando esas participaciones han sido calificadas, que le marque como completado, ¿no? Y una última opción acá es con fecha. No, se espera finalizar ¿cuándo? Entonces puedo utilizar una combinación. Por ejemplo, marco para que el estudiante obligatoriamente vea la actividad. Además, elijo que tenga una calificación y una fecha de finalización. Entonces, cuando se cumplan las tres cosas, recién la casillita va a aparecer como marcada, ¿no? Y el estudiante dirá, la terminé, la completé. Entonces es una herramienta interesante porque, como les digo, le permite al estudiante hacer su seguimiento. Por ejemplo, esta es la forma como vería un estudiante. Entonces hemos vuelto al curso y esto es como estudiante. Entonces fíjense acá, estas dos opciones, estas dos tareas están completadas, ¿no? Ha hecho el cuestionario, ha subido la tarea, ha cumplido los requisitos. Este foro, por ejemplo, no lo hizo y obviamente estas tareas también le quedaron pendientes. Entonces le permite hacer esa evaluación personal de qué le falta y ese seguimiento. Bien, eso en cuanto a la finalización. Un último elemento del que voy a comentarles ahora son las restricciones de acceso a una actividad o recurso. Estas restricciones las he puesto acá para la charla porque también he recibido algunas consultas el anterior semestre en el sentido de que alguien me preguntaba y me decía, por ejemplo, quiero que un estudiante participe en un foro, pero no quiero que lo haga si antes no ha leído una lectura, ¿no? Entonces, ¿hay alguna forma en la que pueda hacer? Bueno. Entonces, se puede hacer una restricción de acceso. O sea, primero podríamos hacer una combinación. En el anterior elemento de la finalización, al recurso, a la lectura, que puede ser un documento PDF, por ejemplo, puedo ponerle que el estudiante le marque como completado si es que ha abierto el documento. Obviamente no puedo saber si realmente lo ha leído, pero al menos puedo decirle que abra el recurso, ¿no? Entonces ya me va a marcar como completada la lectura. Y ahora puedo trabajar en las restricciones y decirle, recién cuando esté completada esa actividad, esa lectura, recién vamos a darle acceso a, por ejemplo, un control de lectura, un cuestionario, lo que fuera, ¿no? Entonces eso puede ser de utilidad. Entonces, otra vez, empezando en la parte inicial de nuestro curso, para trabajar este tema, otra vez nos vamos a la actividad que quiero configurar, despliego con editar, elijo editar ajustes.
Acá estoy en la configuración de la actividad, me voy a ir a la parte casi al final. Aquí tengo restricciones de acceso. Entonces despliego, aquí tengo un botoncito que dice añadir restricción. Entonces hago un clic y tengo todas estas posibilidades, estas opciones para la restricción. Entonces acá entro a finalización de actividad, por ejemplo, y puedo seleccionar y decirle cuando el estudiante haya marcado como leída esta lectura, entonces recién que me muestre o que me active la nueva actividad, ¿no? O cuando ha obtenido una calificación, por ejemplo, ¿no? Puede ser otra forma. Después también puedo activarle por fecha, ¿no? Digamos, no quiero que acceda a este recurso, pues eso sirve también para recursos, ¿no? Cuando hablo de recursos, por si acaso estoy hablando de documentos, Word, Excel, puede ser un PowerPoint, puede ser un PDF, puede ser una URL, ¿no? O un video inclusive, ¿no? Entonces, puedo usar esta restricción también para los recursos. Entonces, puedo decirle que no active este recurso hasta, por ejemplo, el 1 de octubre, ¿no? Entonces, mientras no llegue esa fecha, el recurso no va a estar disponible para los estudiantes. También podría ponerlo en base a una calificación, ¿no? Que el estudiante haya obtenido al menos un 20 de calificación en el curso y recién le active esta tarea. Podría utilizar, por ejemplo, como una actividad de nivelación. Si el estudiante no ha logrado 51, por ejemplo, entonces que me active la actividad de recuperatoria, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces hay muchas formas de utilizar. También puedo combinarlas. Puedo decirle que esté disponible a partir de cierta fecha, cuando obtenga una determinada calificación y haya completado una cierta actividad. Puedo decirle que me active cuando ha completado varias actividades también, ¿no? Entonces no hay un límite en eso. Obviamente, mientras más compleja sea la condición, también puedo tener algunas dificultades porque de pronto los estudiantes pueden decir, no me aparece, aunque aparentemente cumplí. Pero es una herramienta sumamente útil. Bien, eso es todo lo que quería comentarles en esta charla. Entonces ahora quisiera escuchar un poquito sus inquietudes, tal vez alguna cosa que ha quedado al aire, alguna otra cosa que han experimentado y que no han podido resolver durante el semestre. Entonces soy todo oídos. Hola Mario, Buenas tardes. ¿se puede? Sí, Buenas adelante. tardes, soy Emilia de Deportes. ¿Cómo están? Una consulta, estoy aquí escuchándote y estoy con mis cursos abiertos y el problema es que, por ejemplo, este tema de la finalización de actividad a mí no me aparece, ¿no? Cuando yo abro los ajustes de mis tareas, de las que ya tengo, Lo que no pasa es que aparece. no ¿Por qué? debe estar activo en el curso. Primero tienes que entrar al curso. Ya, Y, a ver, voy a regresar en las diapositivas. ¿Dónde está? Vamos a ver acá. En la configuración general del curso, sí. tienes que activar esa posibilidad, ¿no? Ah, ya. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ahí Rastreo de está. Ya. finalización. Ah, Este tiene que estará estar activo, ¿no? desactivado. Exacto. Si no Ya. está activo, no, obviamente no te provee de eso. Y otra pregunta más, vas a disculpar, quizá ya lo dijiste al principio, me incluí un poquito tarde a la charla. Está la opción, la de usar la plataforma esta de videoconferencias, el Big Blue Button, ¿está disponible o no? No, lo activamos de manera experimental el anterior semestre, pero tiene algunas limitaciones, como habrás podido notar. Por ejemplo, las grabaciones no estaban disponibles, ¿no? El otro problema era que, como estaba de manera a modo de pruebas, el servidor con el cual estábamos conectándonos era un servidor muy limitado. Entonces, seguramente han experimentado problemas de conexión, o sea, un servicio no muy eficiente. A partir de la incorporación del servidor que ya les comenté, que es una buena noticia, ya la tenemos en la oficina, ahora vamos a trabajar en el despliegue, en la configuración, vamos a configurar un servidor exclusivo para trabajar con el Big Blue Button. Entonces les va a dar eso, el soporte para poder grabar sus videoconferencias y para poder trabajarlo. Entonces eso, por favor, les voy a pedir un poquito de paciencia. Lo vamos a trabajar. El despliegue del servidor nos demorará entre una, quizás hasta 2 semanas y luego ya vamos a configurar el Big Blue Button y vamos a tener la posibilidad de darles un servicio más eficiente. Lo hemos suspendido por ahora porque, bueno, no nos pareció muy responsable continuar con un servicio que no podamos garantizarles un mínimo de nivel de calidad. Pero es el compromiso activarlo. Entonces lo vamos a trabajar, por favor, y les vamos a comunicar cuando esté disponible. Muchas gracias, Mario. Esas eran No mis tiene por qué. preguntas.
Mateo, porque alguien nos estaba pidiendo la palabra. Mario, No sé. Sandra. Sí, adelante. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Quería sugerirte, tú decías que es probable que la siguiente semana se pueda hacer un curso un poquito más detallado en función de calificaciones y todo esto. Sí. Sin embargo, comentabas de que también tendrían que poner algunas restricciones en el sentido que estemos usando esta plataforma y que ya tengamos nuestros alumnos. En mi caso, yo uso el Classroom, pero me gusta, quisiera conocer, así como con más detalle. Entonces, sugerirte que no nos pongas restricciones para los que no tengamos este formato ya de esta plataforma. Igual nos ayuda a ver detalles, ¿no? Y tener como una visión general. Entonces, esa es mi sugerencia, Mario, porque yo estoy trabajando con el Classroom, ya lo manejo. Sin embargo, esta plataforma no, pero quisiera ir aprendiendo algunos detalles más, ¿no? Ya, claro que sí, Solo no, eso. en realidad más que como restricciones, me refería a prerequisitos, es decir, para poder trabajarlo bien todos, tenemos que tener acceso a un curso como profesores y tenemos que tener al menos algunas actividades ya previamente cargadas, digamos, ¿no? Para poder hacerlo más ágil. Pero no hay Más problema, ágil. podemos habilitarles un curso de práctica, digamos, a todos los que no tengan y pues ahí lo trabajan, no pasa nada, ¿no? Eso es Y, perdón, la palabra. Sí, ¿Puedo? adelante, Diana. Sí, adelante. En el caso mío estoy igual que Sandra, pero sí me gustaría lanzar al éxito con Classroom también sin conocer. Yo conocía el Moodle, el más antiguito, y me gustaría este semestre poder utilizar el Moodle. ¿Será posible? Sí, claro. Simplemente los que no han utilizado el anterior semestre pueden enviarme una solicitud puede ser por WhatsApp o por correo, indicándome de qué materia o materias van a utilizar y nosotros los habilitamos, ¿no? De hecho, varios docentes han incorporado este semestre el Moodle, entonces no hay ningún problema. Una Estamos prestos para pregunta eso. más. Muchos de los estudiantes preferían el Classroom porque era más ágil. Esta versión, porque esa era una limitante, mis estudiantes decían, no, por el Moodle. Entonces, por eso de todo me animé por el Classroom. Aunque Ya. no conocía, pero bueno, ahí también Bueno, hemos aprendido. a ver, lo que sí les puedo comentar es que obviamente es una herramienta distinta, ¿no? El Classroom ha sido pensado más para una integración de las herramientas de Google, donde están ahí presentes el G Suite, ¿no? La estructura, pero definitivamente no tiene la potencialidad que tiene Moodle, ¿no? Yo les hablo como un fanático de Moodle, ¿no? Eso tengo que confesarlo, no soy fanático de Classroom, sí de Moodle. Pero bueno, en todos estos años que yo lo vengo utilizando, he visto la evolución que ha tenido la herramienta y estas herramientas que tienen estas posibilidades de configuración, de manejo, definitivamente no las tienen muchas herramientas disponibles, inclusive comerciales, ¿no? En el Classroom habrán visto que sí es una forma interesante de publicar material, se puede hacer algunas actividades, pero tiene muchas restricciones, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto también que al ser un poco más sencilla esa herramienta, el Classroom tiene también mayor velocidad, mayor, no sé, mayor facilidad, inclusive es un poquito más intuitivo para el estudiante, es cierto. Pero bueno, también hay que poner una balanza los pros y contras, ¿no? O sea, una herramienta con esta cantidad de alternativas, pues definitivamente no va a ser tan rápida como una que es más sencilla, ¿no? Y obviamente el soporte que tiene Google por detrás, ¿no? Que es un gigante que tiene, tiene, no sé, 10.000 servidores y los puede utilizar como quieren, ¿no? No tenemos alguna limitante, pero para la cantidad de demanda que tenemos, creo que ha sido suficiente, ha sido razonable. Al margen del servidor, les comento también que gracias a las gestiones de nuestras autoridades estamos incrementando nuestro ancho de banda a partir de, creo que la siguiente semana. Entonces vamos a aumentar 40 megas más en nuestra velocidad y eso tendría que darnos una mejor acceso a las herramientas, ¿no? Entonces, bueno, son alternativas, son pros, contras. Bueno, hay que ponerse en la balanza y ver cuál realmente nos va a servir más, ¿no? Eso es lo que Mario, la podría decir. palabra, por favor. Sí, Mario. licenciado, dígame, buenas tardes. Un asuntito, quisiéramos tener un manual de esta nueva versión para, por ejemplo, hacer ciertas cosas. Para mí se han creado estos dos grupos y quisiera yo pasar del grupo que ya pasé el anterior semestre, las actividades, por ejemplo, porque en los dos grupos nuevos estoy sin esos elementos que ya había hecho el anterior semestre. Entonces,
¿cómo podría yo? Claro, en este momento es muy largo, sería tu explicación, pero yo quisiera tener un manual para poder, digamos, ya poco a poco ir traspasando las actividades a los otros grupos, como grupos ya establecidos. Ya, hay una forma de copiar, ¿no? Se puede copiar un curso, ¿no? Y eso lo tienen disponible ustedes como profesores. A ver, rápidamente les voy a mostrar acá, en la parte aquí está el curso. Acá tenemos la parte de los ajustes. Entonces aquí le puedo decir, ¿dónde está? A ver, voy a entrar como... Puedo hacer una copia de seguridad en primer lugar y esa copia la puedo restaurar dentro de otro curso. Entonces, al momento de Ya hacer la copia y de restaurar, yo le puedo se puede. decir que no me copie los estudiantes, por ejemplo, que no me copie los perfiles, solamente las actividades. Entonces, al restaurar lo integra, ¿no? Es una forma. Podemos hacer un pequeño manual. No, lamentablemente, bueno, esta es una herramienta en constante evolución. Entonces, les soy honesto, tampoco es que haya manuales completos disponibles, ¿no? Porque esto lo soporta, lo desarrolla una comunidad de desarrolladores, de usuarios. Entonces, eventualmente alguien se anima, hace un pequeño tutorial en una parte, lo publica, pero tal vez no lo actualiza, ¿no? Entonces, ese manual era útil para la versión, por ejemplo, 3.5, pero en la 3.9 ya ha cambiado, ¿no? Pero, obviamente, nosotros como UTI estamos atentos a darles el soporte necesario. Entonces, si usted nos comenta un poco más en detalle alguna dificultad así, pues le podemos ayudar a hacer la copia nosotros, si es necesario, o también le podemos ayudar a configurar, ¿no? Eso no es tanto problema. Sí, lo que tú me has dicho está muy bien. Voy a intentar, y si tuviera alguna duda yo te llamo. Gracias. Perfecto, listo. Bien, no sé si Mario, alguien más quiere comentarnos algo. Sí, adelante. La palabra. Sí. Mario, bueno, yo quiero agradecerte primeramente por la actualización del curso. Como experiencia, comentarte que yo he usado Moodle y me ha ido muy bien. Y algo muy importante e interesante que tienen que saber los colegas es de que tenemos, aparte de que es una herramienta netamente académica, tenemos la factibilidad de que nos reporta y nos puede importar las notas, promedios y todas las actividades en un Excel. Y al mismo tiempo, el uso del Big Blue Bluetooth, yo no he tenido ningún problema. Y es más, los estudiantes han compartido como experiencia que les ha ido mejor con el Moodle, que le tenían miedo, pero que después dicen, primero que no hemos gastado tantos megas como se gasta en las otras aplicaciones educativas. Entonces, me parece muy bien, sería muy bueno que muchos innoven en esta aplicación. Es muy interesante y gracias nuevamente, Mari. Gracias a ti, Marcelo. Sí, un comentario a propósito de esto. Hay una app, una aplicación, la pueden descargar los estudiantes y también los profesores, aunque desde el punto de vista de un profesor hay un poco más de limitaciones, ¿no? Pero para el estudiante es muy práctica. Acá en la parte inferior es una aplicación que es parte del desarrollo que ha hecho la comunidad de Moodle y esa aplicación la instalan en sus dispositivos móviles y algo interesante es que les permite descargar el curso completo. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, han subido documentos en PDF, lecturas y cosas así, entonces ese material lo pueden descargar a su celular y ya no necesitan tráfico de datos para acceder a ese material, ¿no? Entonces, obviamente, para las actividades sí, pero en muchas actividades, por ejemplo, cuestionarios, hay algunas actividades que se pueden hacer a través de la plataforma, no todas, ¿no? No todas, pero sí varias, y la aplicación está orientada justamente al ahorro de datos para el estudiante, ¿no? Los foros, por ejemplo, también se pueden participar desde la aplicación. Entonces, algunos estudiantes han reportado que podían entrar antes y ahora no a la aplicación. Y eso también aprovecho para comentarles. Lo que ha sucedido es que con la actualización de la plataforma y el cambio en las políticas de los usuarios, es probable que no estén pudiendo entrar, pero lo que hay que sugerirles en ese caso es que desinstalen la aplicación anterior, actualicen una nueva y con eso se vuelvan a registrar con su cuenta y debería resolverse. Pero es una opción muy interesante, muy útil también. Gracias, Marcelo. Bien, no sé, ¿me escuchas? Sí, Lorgio. Sí, te escucho, Lorgio. Es una consulta complementaria de tipo administrativa. Bueno, gracias por algunas cuestiones complementarias que me ha ayudado a aclarar a mí en lo personal. Bueno, no hemos hablado de matriculación, pero quisiera que nos adelante un poquito para que tengamos pautas de organizar esto de
Por ejemplo, a mí me interesa crear grupos, pero hay momentos todavía que falta administrativamente de inscripciones, retiros, y Sí. yo creo que voy a esperar un poquito eso, o ver Ya. la opción de lo que nos has indicado, esperar los nuevos, después meterlos a nuevos grupos. Pero quiero preguntarle, creo que te he reportado, debe estar recibiendo muchos reportes. Creo que hay un grupo de estudiantes que están teniendo problema de acceso con sus cuentas, estas clásicas que hay que depurar. ¿Cuánto tiempo crees que puede demorar esto para que me dé pautas de ver, pues, si vale la pena esperar hasta todo, o cómo han pensado resolver estos asuntos, o cómo han organizado ustedes desde la perspectiva más técnica, Mario? Te decía, porque creo que Ya. tengo dos sensaciones. Uno, que por lo que he escuchado a los estudiantes, he tratado de sacar información, algunos se han creado otra cuenta con sus propios nombres, algunos que son cuentas que no han accedido nunca, no sé, un montón de cosas. Y Ujú. no son muchos en mi caso, me ha sorprendido gratamente que, o sea, creo que te he enviado unos 20 de 400 estudiantes que tengo en todos los grupos, creo que no pasan de 30 problemas, pero ¿cómo han pensado más o menos ir avanzando en estos temas, Mario? Ya. Bueno, les comento que como política de manejo de la plataforma, en este semestre ya les comenté a través del grupo de la asociación también, hemos depurado todas aquellas cuentas que habrían creado los estudiantes, por ejemplo, con datos así, bueno, se ha puesto cualquier cosa, ¿no? Inclusive en correo electrónico, bueno. Entonces, eso genera un problema porque inclusive hasta de identidad, ¿no? Hay estudiantes que cambiaron sus nombres y le pusieron solamente iniciales, por ejemplo, ¿no? Cosas así extrañas. Entonces, lo que hemos hecho para esta gestión es depurar todas esas cuentas, o sea, ya las hemos borrado definitivamente. Solamente hemos dejado las cuentas de estudiantes que tengan su código SIS en el nombre de usuario y que tengan un correo electrónico válido, al margen del nombre, ¿no? Que tiene que estar correcto. Entonces, de todos esos estudiantes se ha mantenido. Todos los que se habían borrado, hemos generado una base de datos de todos los que no estaban incluidos en ese primer grupo, es decir, no tenían cuentas válidas ya en el Moodle, y les hemos creado de manera automática la cuenta. Pero ha quedado un grupo de estudiantes que por alguna razón o no tenían un correo electrónico válido registrado en nuestra plataforma porque nunca habían ingresado o porque se habían equivocado al typear, por ejemplo, el correo, qué sé yo, ¿no? Entonces, todos esos casos han quedado pendientes, los estamos resolviendo uno a uno. Todo el personal de la UTI está abocado a eso. Entonces, lo que estamos haciendo es, a medida que vamos recibiendo las solicitudes, que son bastantes, les comento, no solamente del problema de acceso. Hay personas que dicen, quiero cambiar mi correo, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y no les estamos permitiendo cambiar a ellos. ¿Por qué? Porque después he detectado casos en los cuales una misma persona quería administrar cuentas de diferentes personas, ¿no? Cosa que no es correcto. O pareciera ser que han entrado alguien a cuenta de otra persona, cosas por el estilo. Entonces hemos preferido nosotros cargar con ese trabajo que es bastante morosito, pero a fin de garantizar de que la identidad de las personas que están registradas en el Moodle sea la real. Entonces estamos haciendo un trabajo hormiga. Ya hemos depurado una buena cantidad. De hecho, tu solicitud está en cola para hacerla ya mañana. Entonces vamos a resolverla mañana. Hasta el fin de semana creo que ya limpiamos casi un 95% de los problemas que estaban pendientes y nos quedarían solamente algunos otros que vayan apareciendo recién, ¿no? Pero ya no sería mucho. Entonces, eso te pediría, por favor, hasta este fin de semana ya lo tenemos resuelto, ¿no? Y luego vendría el tema de los nuevos, que bueno, eso ya viene más adelante, ¿no? De la inscripción, sobre todo los que tienen materias en primer semestre y algunos que se van a adicionar, los que aprueben mesas, ¿no? Pero ya no va a ser mucho problema. Mario, una consultita pequeñita complementaria, ya entendí. Esto un poco me ayuda a mí para también no saturar con los estudiantes, porque no, yo decía, bueno, yo he optado la opción un poquito centralizar y reportarte, por ejemplo, para que en bloque lo vean. Seguramente hay casos que se repiten y pues les permite hacer operaciones más rápidas, pero probablemente haya casos, ahora ya entendí un poco que no entendía, que me parece bien que hayan bloqueado, porque hay estudiantes que yo he detectado, pues en Classroom hacen eso, ¿no? 2, 3 cuentas y pasan por otro, entonces me parece razonable porque nos da cierta certeza de que el usuario va a ser, pues, bueno, tiene un cierto nivel de filtro para ingresar. Entonces, ¿cómo está funcionando? Porque me preguntan los estudiantes que también, ¿cómo están atendiendo el ritmo de atención por el correo que han mandado en la circular 14 que tienen los estudiantes en especial para enviarles? ¿También está funcionando esa opción? Las dos vías están
¿Entendiendo? Sí, estamos atendiendo. En realidad estamos atendiendo de ahí, como les explicaba, ese correo nos permite ir asignando la tarea a los diferentes auxiliares que tenemos en la UTI, el resto del personal. Entonces estamos atendiendo, ¿no? Bueno, ayer se nos ha saturado bastante. Hasta anteayer no teníamos ya ni un solo pendiente, salvo las listas que tú enviaste. Pero ayer, anteayer, ayer y hoy día, ¿no? Otra vez ha habido una buena demanda. Hasta antes de empezar esta conferencia teníamos ya más del 50% atendido. Entonces estamos atendiendo, eso sí, nos permite organizar y canalizar ese medio también, ¿no? Entonces, Ya, como les digo, hasta el fin de semana. Ya, no, Mario, disculpa que aproveche, pero que creo que a muchos nos va a pasar esto si no aclaramos ahora. Entonces, la forma de saber que lo han ido resolviendo es si ha hecho el estudiante por su propia vía al correo, le van respondiendo ahí. Si nos, digamos, el caso mío, un grupo te ha enviado personalmente, nos va a ir Claro, respondiendo. yo te lo voy a devolver a ti, sí, yo te lo voy a devolver. Por la misma vía respondemos, sí. Ya, eso entonces para que los estudiantes, para que estén atentos, si les han enviado un correo, pues que no me estén Sí, preguntando sí, yo no hay la problema. dirección. Ya, gracias Mario, esa era una consulta de tipo no hay de administrativo, qué. creo que me ayuda a tomar tiempos. De acuerdo, no hay problema. No sé si alguien más quiere comentarnos algo. Mario, disculpa, Jael Jael, González, del adelante. programa de deportes. Quisiera que consideren para la siguiente capacitación el tema de manejo, lo que comentaba un colega, de importación de planillas en el sentido de notas. O sea, yo, por ejemplo, manejo las dos plataformas, Classroom y Moodle, porque en Classroom me permite hacer una revisión más rápida y un registro más directo, si se puede decir, con algunas cosas que habilito con formularios, y la calificación la hago en planilla Excel. O sea, es más rápido que estar descargando de Moodle, que dependes del internet al final en Moodle. Si se cortó, se cortó. Entonces, si la previsualización en Classroom me ayuda mucho. Entonces, a mí me gusta cómo está organizado. Ya tengo categorizada todas mis actividades por los parciales, qué sé yo, pero lo que no pude hacer el semestre pasado, pese a que he visto algunos tutoriales, es importar las calificaciones para que los alumnos lo puedan ver todo eso. Y lo mismo me ha pasado en la generación de grupos. Si yo utilizo, por ejemplo, para evaluaciones, Moodle, que pese a que es un poco tedioso generar el cuestionario, sí me gusta y facilita mucho, pero ahora quisiera trabajarlo en grupos. Por ejemplo, si voy a habilitar mesa y tengo solo unos cuantos alumnos que también están matriculados, entonces solo quisiera que esos alumnos vean ese examen y accedan, porque me pasó el semestre pasado que habilité y mis alumnos regulares estaban entrando al examen de mesa. Entonces que no era necesario, ¿no? No sé si podrías dar alguna capacitación para este tema, porque ya es la siguiente semana mesa por lo menos, para asignar, digamos, cuestionarios o alguna actividad cuando ya tengamos los grupos definidos o pasarnos algún tutorial para que veamos, porque no he podido yo habilitar esto, he generado los grupos, todo, y no he podido habilitar. Te pido si es que se puede considerar o cuándo va a ser estas cosas que no las he podido hacer de manera individual, ¿no? O sea, porque he buscado también tutoriales, pero no me han resultado. Ya. Bueno, lo que habría que hacer es, como les decía, algunos trucos que tiene por ahí el Moodle. Se podría ver una forma de combinar, ¿no? Tal vez con el tema del acceso a la actividad. Se puede definir con fechas, por ejemplo, para que solo una fecha y un rango de horas esté disponible, por un lado. Por otro lado, estudiantes que hayan cumplido cierta característica, ¿no? Por ejemplo, les dices, abran una determinada lectura antes del control, no sé, ¿no? O se puede inclusive definir como una categoría distinta. Habría que ver alguna combinación de esas alternativas para poder trabajar. Bueno, el tema de cuándo, no sé, es cuestión de organizarse, ¿no? Podríamos ver para el próximo martes, miércoles tal vez, depende mucho de que nos demos ese espacio para poder trabajarlo, ¿no? Yo podría ver algunas alternativas de sugerencias, de ideas que podría servirles durante este fin de semana y ya vemos de trabajarlo, ¿no? De todos modos, como les decía, lamentablemente tutoriales, así material actualizado, no vamos a encontrar tanto de esta versión porque es nueva, ¿no? Recién van a empezar inclusive a traducir. Los primeros tutoriales salen en inglés y después de eso recién empiezan poco a poco a traducirlos, ¿no? Entonces,
vamos a ver el banco de preguntas, preguntas aleatorias, cosas así que pueden servirles para los exámenes. Podemos abordarlos, ¿no? En esta sesión. Solamente abocarnos a eso, ¿no? Configurar las calificaciones, configurar algunas actividades, usar los requisitos, ¿no? Para ver de trabajarlo. Entonces, no sé, tentativamente tal vez próximo miércoles podremos definir. Y en función de quienes tengan la motivación, podemos preparar algo y trabajarlo entre todos, ¿no? Así un poco en una especie de sesión colaborativa donde cada quien vaya configurando lo suyo y vayamos también sugiriéndoles algunas cosas de cómo armarlo, ¿no? No hay problema. Muchas gracias, Mario. De todas formas, te voy a consultar algunas cosas porque ya la siguiente semana y esta creo que ya empezamos mesas, ¿no? Sí, Esta sí, eso es lo malo, sí, siguiente. ya estamos sobre las fechas, eso Ya. es el detalle. Ya, Muy bien, muchas estimados gracias. colegas, si me permiten agradecer a Mario Antesana, al magíster Antesana, por esta paciencia, por estas competencias que tiene para que podamos entender un buen manejo de la plataforma. Y recordarles que en nada más 20 minutos comenzamos otra capacitación. Magíster Antesana, muchísimas gracias. Sabemos que todo esto se está grabando y desde Dirección Académica se va a compartir las grabaciones para que podamos volver a repetir. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes entonces. Bueno, y cualquier cosa ya saben cómo ubicarnos. Estamos trabajando en horario continuo por esta época. Entonces, de todos modos, los canales de comunicación también ya los conocen, ¿no? Entonces, bueno, un gusto haber participado de esta charla y esperemos que les haya servido de utilidad y vamos a encontrarnos próximamente entonces en alguna otra sesión que organicemos para algún otro tipo de apoyo, ¿no? Muchas gracias, Mario. Quiero gracias. recordar a todos los presentes que el magíster Marcelo Arancibia, director del Departamento de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, realizará el webinar denominado Elementos didácticos de enseñanza sincrónica y asincrónica en procesos formativos virtuales. La directora académica ya ha compartido el link para que podamos ingresar. Gracias nuevamente al magíster Antesana y a ustedes por su participación. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego entonces. Gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Mario. Hasta luego. Hasta luego.